Hola estimados alumnos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a abordar el tema de la argumentación o, mejor dicho, el texto argumentativo, ¿sí? Cuando hablamos de texto argumentativo, después vamos a ver que hay varios subgéneros, pero todos pertenecen a la familia del texto argumentativo. Por eso ahora vamos a ver las características principales de este texto o de este discurso. ¿Qué es argumentar? Para decirlo de una manera sencilla, es una expresión oral o escrita que tiene como objetivo respaldar alguna idea o alguna postura mía con respecto a algún tema. Es decir, yo pienso algo sobre un tema y mediante la argumentación yo voy a respaldar lo que digo. Voy a tratar de que el receptor de mi mensaje quede convencido de lo que yo digo por las pruebas que puedo aportar, ¿sí? Por varios elementos de prueba que conforman la argumentación, ¿sí? Entonces, argumentar es eso, ¿no es cierto? Es probar lo que digo. Digo algo, transmito una idea, una opinión, y luego tengo que justificar por qué. Si yo digo, bueno, no sé, Boca Juniors, Boca Juniors podrá decir algún hincha, es el mejor equipo de Argentina. Y a ver, ¿en base a qué lo decís? Y bueno, no, porque tiene tantos campeonatos ganados. Entonces puede aparecer otro que dice, no, la verdad que no, es independiente porque tiene más copas internacionales ganadas. Y ahí surge un debate, ¿no? Una discusión. Entonces surgen las argumentaciones y las contraargumentaciones, ¿sí? Contraargumentar es simplemente presentar una prueba que supere a la que el otro me está diciendo, ¿sí? O que tenga más fuerza o que sea más verídica con respecto a lo que yo pienso de algo, ¿cierto? Por supuesto, no es tan simple porque los conceptos sobre los que uno puede discutir son muy subjetivos, es decir, son muy personales y a veces responden a lo personal o también responden a una cultura, ¿sí? Si yo digo pobreza en Argentina, ¿qué opino sobre la pobreza que hay en Argentina? Eh, no es lo mismo el concepto pobreza acá que el concepto pobreza en algún pueblito de África, porque nosotros decimos, bueno, está cara la carne, está cara la nafta, no alcanza para comprar todo lo que necesitamos, eh, todas cosas ciertas, argumentaciones ciertas, pero viene el africano y dice, pero mira, yo como una vez por semana, no tengo agua, tengo que caminar 5 kilómetros para buscar agua, para mí pobreza es eso, y él va a presentar esa argumentación. Entonces, no siempre se gana, quiero decir, entre comillas, ¿no? Uno puede argumentar para desatar un debate, una discusión, para luego que eso tenga algún efecto positivo en mejorar la calidad de vida. Tenemos varios ejemplos de discurso argumentativo que nos invaden la vida todos los días. Por ejemplo, el discurso periodístico, el discurso político, son dos de los grandes discursos argumentativos. El discurso argumentativo tiene en la práctica como objetivo convencer al otro. Yo quiero que el otro quede convencido de lo que yo digo. Lamentablemente, en el texto argumentativo no importa tanto si es verdad lo que digo, sino si es creíble lo que digo. Por eso empecé diciendo lamentablemente, ¿no? Porque cuando un periodista nos habla, muchas veces nos está tratando de convencer de algo que no es verdad. Pero a él a él lo que le interesa es convencernos igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es la argumentación? Es presentar nuestra postura, nuestra opinión y presentar pruebas de aquello que nosotros afirmamos, como una idea nuestra, como un pensamiento nuestro, una opinión. Bueno, todo lo que presentamos para defender esa idea, eso es la argumentación. Y es muy interesante, sobre todo cuando pensamos
bueno, ¿para qué sirven las materias que estudiamos en la secundaria, no? Bueno, nos tienen que servir para la vida real, nos tienen que servir para argumentar. Nosotros tenemos que aprender a argumentar, a defender nuestras ideas, a saber cómo presentar un discurso bien estructurado con pruebas, con datos, con citas, con un montón de recursos lingüísticos que van a hacer que nuestra argumentación sea mucho más eficiente, ¿no? Se dice que el que no tiene argumentación siempre termina discutiendo y siempre termina insultando. Y es verdad. Si uno tiene argumentos válidos para uno, seguramente tiene que tener todos los elementos que apoyan ese pensamiento, ¿no? Yo estoy convencido de que el capitalismo, el neoliberalismo, es algo dañino como modelo económico, como modelo político, como ideología. Tengo que demostrar por qué, tengo que presentar información, ¿no? Bueno, ¿cuántos países pasaron a ser pobres y tienen un sistema capitalista? ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? Porque no es lo mismo el capitalismo en Estados Unidos que en Latinoamérica. Volvemos al ejemplo parecido al del africano, ¿no es cierto? Tenemos que situarnos también en el contexto en el que estamos. Pero bueno, la argumentación como discurso es muy importante y por ahora lo vamos a ver resumidamente. Quizás más adelante podamos seguir hablando y eventualmente yo puedo grabar otra clase en video para explicar un poco mejor. Por ahora lo que me interesa es que ustedes sepan la estructura del texto argumentativo. Acá nosotros tenemos una introducción que se suele llamar tesis, la argumentación que se presenta, donde se presenta el respaldo a nuestra tesis, donde están todos los recursos, el cuerpo más importante del texto es la argumentación, y después la conclusión, donde se refuerza la tesis, es una frase final que debe dejar pensando o, como decía recién, proponiendo el debate, ¿no es cierto? Porque la cuestión es que la argumentación tenemos que buscar que tenga algo positivo, ¿no es cierto? Eh, Acá hay algo muy importante. Dice, el texto argumentativo tiene como objetivo principal convencer a nuestros interlocutores acerca de una tesis derivada de un tema. Miren, esto es muy importante, diferenciar un tema de una tesis. Yo acá doy ejemplos, pero eh, vamos a tomar un tema bien delicado que podemos o que hemos vivido y seguimos viviendo en nuestra sociedad. Por ejemplo, un tema podría ser el aborto. El aborto es un tema. La tesis es lo que yo opino del aborto. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien en claro, porque si no, suele pasar el error más común es que el alumno se sienta a escribir un texto argumentativo y empieza a hablar sobre un tema. Y ahí ya pierde la característica de ser argumentativo, porque el argumento es tu posición frente a ese tema. Entonces, tema del aborto. La tesis, por ejemplo, mi tesis puede ser que estoy en contra del aborto. Mi tesis puede ser la discusión del aborto es un tema ideológico. Punto. Mi tesis puede ser estoy a favor del aborto. Mi tesis puede ser estoy en contra del aborto, pero a favor de la despenalización. Entonces yo voy a escribir la argumentación sobre la base de la tesis, no del tema, porque si no se transforma en un informe. Yo le explico al lector qué es el aborto y no es eso. El texto argumentativo es plantarse en una opinión, desarrollarla y justificarla, ¿sí? Entonces, primero que nada, cuando pensamos un tema, de ese tema tenemos que elaborar nuestra tesis, pensar qué es lo que yo quiero decir sobre eso, ¿sí? Bueno, yo acá les doy unos ejemplos que después ustedes pueden ver tranquilos porque yo les voy a pasar este material para que lo tengan, ¿sí?
Bueno, los recursos lingüísticos del texto argumentativo, comparaciones, metáforas, preguntas retóricas, cita de autoridad, datos. Y acá yo doy los ejemplos, ¿no? Cuando yo empiezo a argumentar, puedo usar todos estos recursos o algunos de ellos, pero es interesante conocer estos que son los más conocidos, ¿no? Dice, el ingreso por turismo en la provincia de Mendoza fue menor al registrado en la provincia de Córdoba. Esta comparación puede servirme si yo estoy hablando de que Córdoba es mejor que Mendoza para el turismo. Bueno, ¿qué es una metáfora? En el texto argumentativo se utiliza mucho la metáfora. Acá yo doy ejemplos muy simples, pero hay metáforas que son más elaboradas, más complejas. Juan se murió de la risa cuando vio cómo jugaba la pelota a su amigo. Bueno, ¿Juan se murió? No, no se murió. Eso es una metáfora. ¿Tá? Eh, Después, bueno, pregunta retórica. Es la pregunta que nosotros le hacemos a alguien cuando sabemos que ese alguien tiene la respuesta, ¿sí? ¿Cómo decirle? ¿A vos te parece que los jubilados tengan que cobrar lo que están cobrando? Yo lo hago a modo de pregunta, pero ¿cuál es la respuesta a eso? Naturalmente, el otro no tiene otro camino que decirme ahí, no es justo. Pero yo lo hago en forma de pregunta y esto hace como que fuerzo al otro a que me responda, ¿sí? Lo pongo en un terreno en el que me tiene que aceptar que esa es la realidad. Esa es la pregunta retórica. Cita de autoridad. Bueno, cuando escribimos la argumentación, el texto argumentativo, yo puedo estar hablando, por ejemplo, del aborto y bueno, citar a un médico prestigioso, un psicólogo, a alguien que conozca del tema. Puedo citar algo que dijo él para apoyarme a mí en mi argumentación. Bueno, los datos también, bueno, podemos presentar encuestas, estadísticas, ¿no? Todo lo que sea necesario para respaldar nuestro discurso argumentativo. Estos son algunos nada más, hay muchos más, pero para no confundirnos, esto es una introducción al texto argumentativo. Acá, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de trabajo argumentativo, la forma en que ustedes van a tener que presentar más adelante la tarea, ¿no? Todo el encabezado, la consigna de trabajo, y yo acá les voy a dar un ejemplo, tema, la escuela secundaria y el trabajo. ¿Yo tengo que escribir sobre la escuela secundaria y el trabajo? No. ¿Por qué? Porque es el tema. Recuerden que si yo me siento a escribir un texto argumentativo o me voy a parar a hablar delante de la gente para dar un discurso argumentativo, yo no voy a hablar de un tema. Yo voy a hablar de la tesis, es decir, de lo que yo pienso sobre ese tema. Acá está, tema, la escuela secundaria y el trabajo. ¿Cuál es la tesis mía? Mi pensamiento, lo que yo opino. Terminar la secundaria, un paso clave para conseguir trabajo. O sea que en base a este tema yo elaboro mi tesis. Para mí, terminar la secundaria es clave para conseguir trabajo. El tema cuál era, la secundaria y el trabajo. ¿Sí? Pero yo elaboré una tesis. Y sobre esa tesis, que la misma tesis, por ejemplo, a veces me sirve como título, como en este caso. Entonces yo acá les doy a modo de ejemplo una introducción, ¿sí? En la introducción es un poco explicar la tesis, presentar la tesis. Vamos a leerlo brevemente. Muchos jóvenes se sienten desanimados y se preguntan, ¿para qué estoy haciendo la secundaria? Resulta urgente contestarles que la educación es la llave que más puertas laborales abre en nuestros días. Fíjense que acá estoy presentando mi tesis, y hay argumentos que después vamos a ver, que nosotros queremos convencer al lector, entonces vamos a usar incluso lo anímico, lo sentimental, jóvenes desanimados, ¿no? Esto llama la atención del lector, ¿por qué quiere seguir leyendo? ¿Por qué están desanimados, no? O sea que esta breve introducción presenta la tesis y tiene varios elementos, ¿sí?
Los elementos pueden ser, como ya vimos antes, la pregunta retórica, los datos, lo que fuera. Pero la introducción en general es breve. Después viene el cuerpo argumentativo. Acá viene, dice, en la mayoría de las sociedades del mundo podemos oír: un joven sin estudios es un joven sin futuro. Acá estoy citando algo que se dice, ¿no? Y acá viene una pregunta retórica. ¿Será que las grandes empresas ponen presión para que las nuevas generaciones de jóvenes sean personal calificado? Bueno, esta es una pregunta retórica, porque todos sabemos que sí, ¿no? Hoy te piden la secundaria. ¿Qué es personal calificado? Y cuanto más cosas sabes, mejor. Te piden la secundaria, te piden inglés, informática, lo que fuera. Entonces no termina en el título que vos conseguís, sino que acá lo que resulta, lo que significa ser personal calificado, es que a vos te van a buscar una tarea para la cual vos estés calificado, es decir, una especialización, ¿sí? Y acá, bueno, podemos agregar los datos, ¿no? Dice, estudios de la Universidad Flaxo indican que el 50,9% de los egresados tienen entre 18 y 29 años, lo cual indica un retraso en el tiempo que les tomó egresar. Por lo tanto, oportunidades perdidas en el mundo laboral. Bueno, acá tenemos un poco todos los elementos de los que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos, citamos, tenemos datos, tenemos pregunta retórica, ¿m? Y tenemos ese condimento especial que es apelar a los sentimientos del lector, ¿no es cierto? Las oportunidades perdidas, por ejemplo. Esta frase va a apelar a la parte sentimental del lector, ¿sí? Como va a pensar, bueno, estos chicos la verdad que les está pasando esto y están perdiendo oportunidades. Y por último, la conclusión, que sabemos que, como decíamos, es breve también, igual que la tesis, pero la diferencia entre la conclusión y la tesis es que en la tesis yo presento la problemática, lo que yo pienso, y en la conclusión voy a reafirmar lo que pienso, pero también voy a decir algo para dejar abierta la discusión, ¿no es cierto? Vamos a leerlo. Creemos que debemos alentar a los jóvenes a terminar la escuela secundaria. Y no solo por una cuestión laboral, sino también para ejercitar el pensamiento crítico que le permitirá tener un mejor posicionamiento en una sociedad altamente competitiva. Fíjense que yo acá, además de seguir insistiendo en lo que yo pienso, agrego también algo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que alentar a los jóvenes, ¿sí? Y no solo para conseguir trabajo, sino para ejercitar el pensamiento crítico. Entonces, esta conclusión deja como diciendo, bueno, que alguien venga y me discuta, ¿no? A ver si agrego esos dos condimentos, digamos así, eh, de que no terminar secundaria no es solamente para conseguir trabajo, sino también para tener un pensamiento crítico, para tener herramientas para manejarse en este mundo que es muy competitivo, ¿sí? Entonces, esto más que nada era para tener una base de lo que es el texto argumentativo. Ustedes obviamente después recibirán el material, pero acuérdense de estas cosas básicas, ¿no? De la argumentación. La argumentación nace con el hombre. El hombre empezó desde la antigüedad a argumentar, a querer tener razón, a presentar sus ideas, a discutir, a debatir. Y la verdad que debatiendo, a mí me gusta mucho la palabra discutiendo. Es muy diferente a debatir, ¿sí? El debate propone una construcción. La discusión generalmente separa, causa grietas, ¿no? Entonces, como nadie tiene la verdad, nadie puede decir, esta es la verdad, nadie la tiene, está bueno debatir. ¿Sí? Generalmente el que no tiene argumentos cae en la violencia, en el insulto. Cuando uno ve en la televisión, en internet, ¿no? Que se quiere hacer un debate y hay alguien que tiene argumentos, cuando el otro no tiene argumento, no sabe qué decir, cae en el insulto. Eso lo vemos en la tele, en internet o lo vemos en nuestras casas.
lo vemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Y eso hay que dejarlo atrás, hay que superarlo, ¿sí? Hay que tener la capacidad para debatir, para construir ideas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. A veces es una cuestión de orgullo, de ego, querer tener razón, por decirlo de alguna manera. Pero no se trata de eso, ¿sí? Por eso al principio decía, lamentablemente, los medios de comunicación, el discurso periodístico, el discurso político, lamentablemente no están basados en la verdad. En la mayoría de las veces no están esos discursos basados en la verdad, sino que tratan de hacerlos creíbles, que es otra cosa, ¿sí? Tratan de que nosotros creamos eso a toda costa. Y no es verdad, y es una mentira, es una distorsión de la verdad. Bueno, hay un montón de cosas. Lo vamos a ver cuando veamos el texto periodístico y el texto político. Pero por ahora, con el tema argumentación, dejamos acá. Ya saben que cualquier duda me pueden consultar, ¿sí? Por todas las vías de comunicación que tenemos. Un cariño grande, cuídense. Cariño para sus familias también.